Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Pero parece que somos vos y yo nomás, profe. Sí, ahora parece que sí. Me excuso porque estoy en una jornada laboral, así Ok. que temprano lo puedo ya entro, profe, pero voy a estar atentísima. Bueno. Igual voy a dejar todo en la plataforma y ya sabes el sistema. Y cualquier duda, me Claro que escribes sí, profe. y vemos. Profe, estuve leyendo ese hermoso material que nos enviaste, el manual, y es amplísimo, amplísimo, ¿verdad? Parece que es una mezcla de todo. Sí, tenemos un Yo sé poco que, de todo. sí, yo sé que de ahí van a venir los temas para los parciales y los finales, ¿verdad? Pero la parte del sistema nervioso, yo creo que no, ¿verdad, profe? Por más que es muy interesante. Si abordamos el sistema nervioso, abordamos el área neuromuscular, simplemente la acción más, realmente va al área motora, a la contracción y relajación muscular. Ya. Que puede influir en eso, pero no realmente a fondo. Ah, ya, genial. Lleguemos a hablar en algún momento de cómo la cara influye, pero no sé, no creo que, no, mientras tanto creo que no. Sí, profe. Entonces voy a ir rescatando, porque hay que hacer un resumen de ese material como para poder enfocar en lo nuestro. Porque si no, entro en un estado de ansiedad, pánico, desesperación. Bueno, no hay Está, problema. profe. Gracias. A vos. Bueno, entonces a comenzar. Esperamos un minutito más a ver si alguien se conecta. Alguna persona más está por ahí para conectarse. Y empezamos. Ok, vamos a empezar entonces a desarrollar la clase de hoy. Buenas tardes nuevamente a todos. Eh, Espero que estén muy bien, que se sigan cuidando mucho en las cuestiones presenciales que tengan que hacer. Yo voy a, como siempre, a tomar el apunte de las personas que están en vivo. De igual manera, la clase, como saben, ya queda grabada y tienen el acceso en la plataforma. Entonces, no es cuestión de actualizarse nada más, viendo lo que estamos trabajando y avanzar, dejar sus dudas, comentarios en la plataforma o en el grupo de WhatsApp y ya vamos a tratar de trabajarlo de la mejor manera. Entonces, para iniciar hoy, como empezamos a hablar de las capacidades, ahora quisiera abordar un poquito el tema de la resistencia. ¿Cómo vamos a darle un principio al tema, hablar del tema de la resistencia, cómo lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir abordando dentro de los planes, programas que hagamos para trabajar con las personas que busquen calidad de vida, salud, actividad física adaptada, actividad física que tenga que ver con deportiva, actividad física recreativa. La base que sustenta todo tipo de entrenamiento deportivo va por los principios básicos, que obviamente este mismo lo menciona y lo desarrolla y lo aborda a cabalidad. Hablo del entrenamiento deportivo. Y de ahí parte la iniciación de este proceso de entrenamiento
o de entrenamiento. El entrenamiento es un sistema de entrenamiento que aborda las bases que las personas necesitamos, sean niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, que necesitamos para iniciar, acondicionar, preparar nuestro organismo en su totalidad y avanzar a una cuestión más técnico-táctica en el caso del deporte o avanzar en temas de carga, en temas de sistema de trabajo, con personas que están buscando calidad de vida y tienen otros sistemas de entrenamiento. Entonces, hablando de la resistencia, vamos a ver que encontramos un montón de definiciones sobre este término, ¿verdad? Por ejemplo, el que traemos a colación, ¿verdad? En este día, dice que la resistencia es la capacidad psíquica y física que posee un deportista para resistir la fatiga, ¿sí? Esto es un punto de vista, ¿ok? Cada uno, y fíjense la fecha, ¿verdad? Habíamos mencionado que sobre estos temas muy actuales, conceptualizaciones no lo vamos a encontrar a lo mejor. No quiere decir que no haya, pero muy al día es un poco difícil. Si existe poca, tal vez la bibliografía, y lo que busca generalmente es incorporar dentro de los conceptos básicos desde hace un montón de tiempo, incorporar otros aspectos para poder lograr como una visión más integral del trabajo que se está realizando con las personas, considerando a todo el ser. Simplemente digamos que las acotaciones van haciendo modificaciones al incorporar estas secuencias en los conceptos actuales. Y ya van aplicados generalmente ya a estudios deportivos o prácticos que apuntan a una situación particular. Entonces, tenemos otra definición como es la capacidad de resistir psíquica o físicamente a una carga, aquí incorporamos el tiempo, ¿sí? Durante largo tiempo, produciéndose finalmente un cansancio. Eso infiere una pérdida de rendimiento o calidad de ejecución de las acciones, que es insuperable. Porque ahí por eso es similar al tema de la fatiga, porque no se puede continuar, para el cuerpo ya no puede continuar efectuando la acción motora debido a la intensidad, también puede ser a la duración y a la capacidad tal vez de recuperarse rápidamente después de esfuerzos psíquicos y físicos. ¿Okay? Entonces, dentro de este concepto, abordamos la situación psíquica y abordamos la situación física. También, la resistencia es una de las capacidades básicas en la que el deportista logra con el entrenamiento tolerar física y mentalmente las exigencias propias de la realización de estos trabajos aeróbicos o anaeróbicos, ejecutados durante un periodo de tiempo con eficiencia, eficacia y efectividad, sin llegar a una considerable disminución del rendimiento. ¿Ok? Entonces, eso es lo que buscamos cuando hablamos de trabajo. Cuando hablamos del trabajo de resistencia, buscamos incorporar o verificar que las acciones sean tal vez dentro de un periodo largo, tal vez. Entonces, este periodo, como va a ser extenso o va a ser largo, requiere que uno vaya regulando o autorregulando, aprendiendo a autorregular el cansancio, la intensidad, más bien tiene que ver con la intensidad de la acción que ejecutamos como atletas, como deportistas, como personas, ¿sí? Entonces esto vamos regulando, vamos aprendiendo técnicas que tienen que ver también con respiración. Entonces esto
va agilizando, digamos, esta situación que tiene que trascender en un periodo extenso de tiempo, sin que exista esta fatiga total, sin que exista en un momento corto, en un tiempo pequeño, sin que exista este bloqueo que viene de la parte de las fuentes de energía musculares. Cuando estas se agotan, cuando se agotan todas las fuentes de energía, obviamente el cuerpo para, son stop, hay una acción de inhibición, un efecto fisiológico, y entonces lo que se busca con la resistencia es tratar de manejar, es entre esa línea de que puedo lograrlo, hasta dónde puedo lograr, cómo puedo llegar a efectivizar y a realizar una calidad de acción o calidad de secuencia de acciones en larga duración, y evitar el cansancio extremo que me impida seguir o continuar ejecutando ese ciclo de movimiento. Entonces, hacia ahí va. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo trabajamos eso con las personas y con los atletas? Tiene que ver con la resistencia. Esto puede ser, obviamente, apuntada a la parte muscular, obviamente el trabajo es integral, entonces no podemos dejar de lado a la parte cardiometabólica, que también está, obviamente, inmersa en este sistema. Cardiorrespiratoria también, por cierto. Otros factores que determinan la resistencia tienen que ver, como lo estábamos mencionando, el sistema cardiorrespiratorio. Aquí en esta bibliografía encontramos a la voluntad, aspectos que tienen que ver con lo muy personal. La motivación intrínseca y extrínseca pudiera verse inmersa dentro de lo que tiene que ver con la voluntad. La capacidad para soportar el dolor, ¿sí? La capacidad para soportar el dolor, por ejemplo, se trabaja y se va generando una adaptación. Estamos hablando de un dolor, obviamente, no intenso, obviamente que no tenga que ver con ninguna patología ni con una enfermedad aguda del momento o una situación aguda. Obviamente, si vemos una señal de alerta que tiene que ver con un dolor, nosotros debemos parar. Esa es la indicación básica general, y hacer las averiguaciones correspondientes y las intervenciones correspondientes según el caso. Pero esto de soportar el dolor a veces tiene que ver con este umbral del dolor de las personas o de nosotros, ¿verdad? Que esto puede ser un poco más elevado en unos y un poco más bajo en otros. Entonces, de esto influye, ¿verdad?, en la resistencia de las acciones que pueda presentar las personas que asisten a nuestro servicio. Este dolor también tiene que ver, o podemos llevarlo al área muscular, específicamente al área articular, ¿sí?, al área de drenaje linfático. O sea, que necesitamos activar el área, cuando necesitamos activar este drenaje, ¿verdad? Cuando las sustancias tóxicas, como el ácido láctico, se generan, por eso habíamos mencionado que puede ser láctico o aláctica la situación o las acciones propuestas y la combinación de ellas también. Entonces hay que ver cómo manejar esta situación con las personas que trabajan con nosotros, dándole el periodo de adaptación al movimiento, aprendizaje del movimiento, del ciclo de movimiento, aprender a tolerar, a convivir con tal vez, evidentemente, situaciones que promuevan la formulación o la creación natural del ácido láctico, que va a generar malestar. Cuando es muy elevado, genera situaciones de mucha molestia para algunos atletas, en dependencia de la intensidad con la que se está aplicando. Sin embargo, el cuerpo se puede adaptar a esta sustancia, y nosotros trabajamos en búsqueda de esa adaptación para que el drenaje de esta sustancia sea más efectiva con las actividades, a veces regenerativas, a veces que tienen que ver con elongaciones, que también promueven el drenaje de esta sustancia a áreas, a los ganglios linfáticos, ¿verdad? Para poder eliminar.
Obviamente también tiene que ver el tipo de fibra o el tipo de trabajo que vamos a hacer, tiene que ver como fibra muscular, estamos hablando aquí. Tenemos fibras rápidas, fibras lentas, fibras blancas, fibras rojas. En dependencia del tipo de musculatura que te vas a trabajar, en dependencia de, del área, ¿verdad? A trabajar, si voy a trabajar zona media, voy a trabajar zona miembros inferiores, superiores, y qué cadenas musculares están involucradas, si son músculos pequeños, son músculos largos, así lo vemos también, si son músculos de contracción rápida, si son músculos de contracción lenta. Entonces, en dependencia de eso, vamos a fijar la actividad y el ciclo de la actividad, vamos a promover una adaptación o buscar una adaptación. Por eso tenemos que saber, cuando estamos hablando de adaptación, tenemos que fijarnos hacia qué punto nos dirigimos cuando hablamos de adaptación. Porque la adaptación en realidad se puede aplicar a varias situaciones. Por ejemplo, cuando somos novatos o noveles en las acciones que vamos a hacer, buscamos una adaptación al movimiento porque estamos aprendiendo y estoy hablando de movimiento o ciclo de movimiento, para obviamente generar un aprendizaje sostenible, válido, que no genere lesiones, que se trabaje en función a la prevención y a la calidad de ejecución técnico, táctica, en cualquiera sea de las áreas, ¿verdad? Uno es eso. Por otro lado, ¿verdad? Estamos buscando también dentro de un periodo, en dependencia de la propuesta de entrenamiento o de preparación o de plan de preparación física que hagamos, vemos que las personas deben de llegar a un punto de adaptación básico y a partir de ese punto básico empezar a hacer cambios y modificaciones con relación a la intensidad, tal vez tiempo, tal vez carga, en dependencia de lo que estemos trabajando. Entonces, en el caso de la resistencia, obviamente lo que nosotros buscamos que cada vez que hagamos las acciones y las actividades del músculo se supercompense, o las acciones a nivel neuromuscular y fisiológico supercompensen, pero no de la forma en que se trabaja con la fuerza. ¿Qué podemos decir? Que nosotros aquí, en este caso, cuando buscamos, por ejemplo, llevándolo a un caso clásico, que es que las personas busquen bajar de peso, obviamente se sugiere, ¿verdad?, el tipo de actividad que tenga que ver con el trabajo de la resistencia. Entonces, cuando vemos este tipo de trabajo con la resistencia, tenemos que entender que si yo llego realmente a la adaptación del 100% de la acción o el ciclo de acciones que estoy haciendo, ya como el cuerpo se adaptó a la carga, intensidad, el ciclo de movimiento, a una secuencia que nosotros promovimos y provocamos en las personas, entonces el cuerpo ya no va a dar resultado o no va a mostrar evidencia de cambio. ¿Ok? Entonces, eso es, a ese punto quería llegar para que podamos diferenciar cuando estamos hablando de adaptación a un sistema de entrenamiento, adaptación en el caso de la resistencia, si buscamos que se adapte a ciertas secuencias, pero si queremos buscar resultados y rendimiento, no vamos a hacer que todo nuestro plan permanezca igual por meses y meses y meses. Ejemplo clásico. Salgan a caminar, salgan a trotar 1 hora. 1 hora todos los días, 5 días, 6 días a la semana. Digamos que un patrón que por alguna razón sí es válido, pero bueno, yo lo cuestionaría desde mi punto de vista particular, profesional, y yo creo que muchos también. Los médicos, a las personas que padecen o que buscan mejorar su condición física, su calidad de vida, ¿verdad? Por una cuestión tal vez de sobrepeso, algo clásico y básico nomás, para no entrar mucho en detalle, indican la caminata 5 veces a la semana o 6 veces a la semana durante 1 hora, en dependencia de la edad de la persona, el peso, etc. Entonces, ¿qué pasa? La persona lleva realizando esta caminata por 3 meses. Después de los 3 meses, la persona sigue realizando en las mismas condiciones, en el mismo lugar, con el mismo tipo de carga,
a la misma hora del día, sin ninguna modificación, y sigue realizando esta caminata. Entonces los efectos notorios y fisiológicos comprobables no lo vamos a notar, porque ya el cuerpo se adaptó a esa sistemática, y entonces no es conveniente, porque realmente no se evidencian resultados a favor o favorables. Y eso pasa obviamente cuando trabajamos cualquiera de las capacidades, de nuestras capacidades y habilidades. Entonces es ahí donde nosotros utilizamos la variedad de sistemas o de propuestas y métodos de entrenamiento, con lo que nosotros vamos a incorporar variantes en el área de intensidad, de carga, modificaciones a nivel de patrón motor también, novedosos, a lo mejor a veces un poco más motivantes, a lo mejor de más al agrado de la persona que trabaja con nosotros, y en otros momentos van a tener que hacer o vamos a tener que promover acciones que son básicas para nosotros, que tenemos que tenerlo presente y tenemos que trabajarlo en nuestro ciclo de preparación. Entonces, bueno, en ese sentido las personas tendrían que ser un poco flexibles también, de hacer lo que a veces no les gusta a todos, pero corresponde. Bueno, hablando un poquito del sistema cardiorrespiratorio, ¿verdad? Podemos decir que este es el encargado de asegurar que el organismo obtenga el oxígeno suficiente para mantener sus diferentes funciones durante los esfuerzos y exigencias propios del entrenamiento y la competencia, ¿sí? Aquí se encuentra el volumen máximo de oxígeno y el umbral anaeróbico, ¿ok? O sea, yo les quiero dejar hasta ahí. Quisiera que puedan buscar un poquito más algún tipo de referencia con la que ustedes asocien esta temática que tiene que ver con el volumen máximo de oxígeno y el umbral anaeróbico, para que luego podamos relacionar ya en las acciones propiamente encomendadas o planificadas para las personas que acuden a nuestro servicio. Con relación al volumen máximo de oxígeno, solo comentar que está considerado como una medida reproducible de la capacidad del sistema cardiovascular, ¿sí? Es como un indicador, nosotros lo vamos a ver como un indicador, ¿verdad? Y por eso hablamos de una situación cardiopulmonar, ¿sí? El vínculo cardiopulmonar, entonces el área de ventilación o hiperventilación, que tiene que ver con la respiración y la fatiga o el cansancio que vaya teniendo la persona que está trabajando con nosotros. Entonces nos sirve como un patrón y podemos utilizar simplemente para tener un indicador, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo en el sistema de las personas que trabajan con nosotros, para que puedan llegar a la franja de trabajo, a la zona de trabajo que nosotros buscamos, que en este caso tiene que ver con la resistencia. ¿Sí? Que está ya pasado a veces los 30 minutos, según la bibliografía que vean, va a ser a veces pasado los 40, los 45, en algunos casos tiene que pasarse a los más de 60 minutos, pero eso tiene que ver también con la preparación que tiene la persona en su base y las modificaciones que se van haciendo en el entrenamiento, las variantes, y esto cada vez tiene que ser observada y ajustada. Entonces, la capacidad del sistema cardiovascular para liberar oxígeno a los músculos implicados en el trabajo dinámico, ¿sí? Las acciones del ciclo de movimientos, cómo se involucra la oxigenación, obviamente, a través de la circulación sanguínea. Entre mayor sea este volumen máximo de oxígeno, la resistencia será mejor, pues los músculos tendrán a su disposición mayor cantidad de oxígeno para ser utilizado. Cuando hablamos de músculos, podemos reducirlo hasta la forma más pequeña de ellos, que son las células. Estas células, a través del ciclo de Krebs, que ustedes lo pueden buscar e indagar un poquito sobre eso, hace un proceso de oxigenación celular, y a través de ello se llega a todo, a lo que nosotros vemos
ya reflejado en la acción motora, que tiene que ver con la secuencia de acción, respiración resultante, ¿sí? Inhalación, y la parte de inhalar, exhalar, coordinar esto de forma interna con la acción motora muscular de contracción, relajación. Y esto llevado en un ciclo de tiempo. Con relación al umbral anaeróbico, este es considerado el punto de máxima intensidad donde el ácido láctico se está produciendo, pero no llega a acumularse en sangre, ¿sí? El cúmulo de este ácido láctico en sangre puede tener consecuencias no muy favorables para las personas y los atletas. Entonces, por eso debemos hacer, cuando estamos trabajando en esta franja o produciendo esta situación de estrés muscular, metabólico, tenemos que siempre estar bien atentos, porque esto tiene un efecto que no queremos potenciar. Cuando hablamos de este umbral anaeróbico, nos referimos al punto o zona de transición entre el metabolismo aeróbico y el metabolismo anaeróbico. Una zona, una franja de transición que se puede ver en una figura, como un área pequeña, y es donde debemos aprender a medir cómo trabajar con las personas, a identificar a veces cuando la persona está en esa franja y cuando ya se produjo una adaptación y entonces no se logra conseguir interactuar en esa franja. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el hecho de estar trabajando por debajo del umbral anaeróbico no significa que no haya producción de ácido láctico a nivel muscular. Lo que sucede simplemente es que está siendo neutralizado o eliminado en cantidad suficiente, ¿sí? Para que no se acumule progresivamente, y esto es lo que nos genera esas molestias. Por eso generalmente cuando hacemos el trabajo de resistencia o hacemos un trabajo prolongado, no tenemos muchas molestias musculares. Si lo hacemos con efectividad, que en muchos casos no hay. Entonces, la sugerencia en esos casos, por ejemplo, que es muy diferente a la resultante de un trabajo, de una sesión de fuerza, ¿verdad? La resultante en este caso, o la fase, por ejemplo, si hacemos un trabajo aeróbico, un trabajo de resistencia, a veces la parte de recuperación o la parte de vuelta, calma en la sesión, no requiere de mucho énfasis tal vez en estiramientos, ya que lo que vamos a buscar es bajar la frecuencia cardíaca, regular todo el sistema cardiometabólico, cardiopulmonar, con acciones que más tienen que ver con la ventilación, ¿sí? Entonces, que tienen que ver con la ventilación, tiene que ver con la inhalación y exhalación, que nos va a ayudar a recuperar nuestro estado, digamos, inicial, que es lo ideal, que cuando entremos a una sesión, lleguemos de una manera y podamos salir de esa sesión de la misma manera en que llegamos o mejor de lo que llegamos. Me refiero a lo que uno percibe en la calidad en calidad de sensación, ¿sí? Y no realmente estar así como 100% agotados cuando el entrenamiento no está requiriendo esa situación o no se planificó que eso sea una sesión de clase de choque, por ejemplo. Entonces, donde nosotros provocamos que el atleta, la persona que trabaja con nosotros, llegue a su fatiga total. Entonces, esta neutralización se consigue debido a unos sistemas que se llaman tapón o e-buffer, ¿verdad? También lo pueden investigar. ¿A qué se refieren? Porque realmente es como un capítulo entero en fisiología. Entonces a veces cuesta comprender, entonces prefiero que se tomen un poco de tiempo para leer a qué nos referimos cuando hablamos de, si es que no lo hicieron, ¿verdad? De sistema de tampón y buffer, porque es muy importante entender lo que hacía mención, ¿verdad? Cuando, por ejemplo,
tenemos una sesión de trabajo de fuerza resistencia. Necesitamos, por ejemplo, vincular nuestra parte final con una recuperación que involucre elongación para poder, como les digo, drenar un poquito toda la parte molesta que se produce con el ácido láctico, que por el corto tiempo de trabajo no puede, como vimos recientemente, ¿verdad? No puede neutralizarse y no se drena todo y queda entonces una reserva muscular. Entonces, eso que queda en los músculos nosotros tenemos que drenar de algún modo con regenerativos, con elongaciones, con situaciones que apunten realmente al trabajo del área que estuvimos procesando en la sesión. Y entonces cuando hacemos un trabajo de resistencia y cuando tiene más que ver todavía resistencia aeróbica, no necesitamos, por fisiología básica, no necesitamos hacer ese énfasis en la zona de trabajo. Obviamente no es como, no está mal efectivamente realizar unos movimientos que tienen que ver con elongaciones. Sin embargo, cuando estamos en una cuestión de competitividad, de tiempo en contra, lo que buscamos es reducir todo, toda situación que nos genere como un tipo de pérdida de tiempo. Entonces, sencillamente, cuando se habla un poquito más de alto rendimiento, ya se evita directamente en estas sesiones y se aprovecha el tiempo, ese tiempo en una situación que realmente acontece al deporte o a la acción motora que se está buscando mejorar. Bueno, entre más se desarrollen estos sistemas a través del entrenamiento de resistencia, el deportista tendrá mayor capacidad para mantener la intensidad del ejercicio y con ello la resistencia, ¿ok? La voluntad, ¿verdad? Les recuerdo, creo que nos quedan unos 5 minutos, la sesión se va a cerrar, tenemos 15 minutos de receso para que puedan ver tal vez la clase que yo lo voy a subir en este momento. Si tienen alguna consulta, alguna pregunta, la pueden hacer con relación a lo que se va a lo que vamos a ver más adelante. Si quedó algo pendiente de la sesión anterior, podemos tocarlo también, sin ningún problema. A los 15 minutos volvemos con el mismo link y continuamos la sesión. Bueno, entonces la voluntad, ¿verdad? Es uno de los factores psicológicos más importantes para el desarrollo de la resistencia. Imagínense que a partir de la conceptualización que usamos, estamos llevando este tema del factor psicológico motivacional que tiene que ver con la voluntad, ¿verdad? Esto como, se puede ver como una capacidad subjetiva, obviamente, que permite al individuo realizar actividades de forma consciente por encima de las diferentes dificultades que se le pueda presentar. Estas dificultades en la actividad deportiva provienen de factores externos. Por ejemplo, ¿verdad? En este caso que vamos a mencionar, el ciclista que debe soportar el ritmo más rápido de otros corredores. Al igual que factores internos en donde se encuentra la fatiga, el dolor muscular y o sencillamente el aburrimiento de dar varios giros a la pista. ¿Sí? Este ejemplo tiene que ver con ciclismo. La pista por el tipo de ejemplo, y hablamos de pista, es ciclismo de pista, valga la redundancia, perdón. ¿Sí? Entonces la pista tiene unas dimensiones y el ciclista, si es que va a trabajar el tema de la resistencia, lo hace en varios, dando vueltas a esta pista. Entonces, eso genera como dice, un aburrimiento y entonces por eso desciende la calidad y las acciones y la resultante, obviamente, con relación al tiempo. Porque en este caso, estamos hablando de que al involucrarnos con el ciclismo, hay un tiempo determinado que se debe registrar para poder ganar o no una mejor marca o una competencia.
Entonces estamos trabajando con marcas y resultados. Entonces hay factores externos, por ejemplo, esto que mencionaba, ¿verdad? Que a veces se pueden dar, se da en el caso también del triatlón, ¿verdad? Está los tres deportes, ¿verdad? Natación, ciclismo, carreras, ¿verdad? Y, por ejemplo, ¿qué pasa en todo este contexto? Es una secuencia muy dura, es una secuencia de unos cambios drásticos en cuestión de movilidad, ¿verdad? De armonía de lo que tenemos que hacer, que se presenta en varios tipos de escenarios, no en el agua, otro en pista o calle, que tiene que ver con resistencia y velocidad, pero como usando como medio de transporte la bicicleta y luego la carrera. Entonces esto genera, cuando la voluntad no está trabajada de forma ideal, genera un simple desgano por hacerlo. Entonces esto obviamente influye en la determinante, en la resultante final, que no va a ser idealmente lo que estábamos esperando. La capacidad para soportar el dolor es otro factor psicológico, ¿sí? Que es muy relativo en cada individuo. La fatiga fisiológica, por lo general, se manifiesta con diferentes sensaciones de dolor, ¿sí? Causado por las señales nerviosas que originan el microtrauma, o sea, yo diría los microtraumatismos musculares y las rupturas de estas fibras musculares en dependencia del tipo de trabajo que vamos a hacer, como resultado de la existencia de la actividad física o la acumulación de este ácido láctico. Esta tolerancia se logra incrementar a través del entrenamiento sistemático, ¿ok? Entonces, a través de la propuesta dinámica, asequible, adaptada, que tiene que tener progresión, es donde vamos a conseguir sistematizar lo que queremos en dependencia del deporte o la actividad física que promovamos para las personas con las que vamos a trabajar. Entonces, tolerar estas situaciones como el dolor que tiene que ver con la producción de ácido láctico, que tiene que ver con la exigencia del tipo de trabajo o deporte que se está llevando a cabo. Entonces buscamos generar esta tolerancia a este dolor, tolerancia, ¿sí? Esto es entrenable, tiene mucho que ver con los aspectos psicológicos de cada una de las personas que trabajan con nosotros, y obviamente esto va a variar de persona en persona. Para algunos va a ser un poco más sencillo y para otros va a ser muy difícil. Bueno, creo que se nos va a cortar la sesión, entonces